Revelación. Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras. El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación. Querida familia y amigos del programa Revelación, muy buen día. Nuevamente con ustedes para juntos gozar de las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Sean todos muy bienvenidos y reciban nuestros saludos doquiera escuchen nuestro programa. En nuestro diario vivir es imposible no haber tenido situaciones difíciles y preocupantes. A veces, un trabajo no sale como lo planeamos. Una amistad nos causa decepción. Sin pensar aparece un quebranto de salud. Nos equivocamos haciendo un negocio. Alguien en la familia fallece o alguien a quien amamos entrañablemente nos abandona. Todo esto nos causa tristeza y decepción. Afortunadamente para nosotros, quienes andamos en los caminos del Señor, hay una gran promesa. Esta gran promesa lo dijo el mismo Señor Jesús y dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Amigos queridos, aferrémonos de esa promesa y vivamos cada día de nuestra vida en compañía de quien siempre nos trae paz. Con estas palabras llenas de consuelo, damos paso al Dr. Henry Barrios, quien nos trae su reflexión para hoy. Luego que él termine, nuestro querido pastor Rolando de los Ríos, quien ya está en cabina, nos trae el mensaje para hoy. El título de su tema es El Buen Samaritano. Por favor, no cambien el dial, que regresamos en unos instantes. Reflexionando con el Dr. Henry Barrios. Las experiencias religiosas activan los circuitos de recompensa del cerebro. Las zonas cerebrales asociadas con gratificaciones, como el núcleo accumbens, actúan como una persona siente un acercamiento a Dios. Así lo han comprobado investigadores de la Universidad de Utah, Estados Unidos, tras visualizar mediante imagen por resonancia magnética funcional qué regiones del cerebro se activan en un grupo de religiosos sometidos a estímulos espirituales. Al igual que el amor, el sexo, el juego, las drogas y la música, encienden el circuito de recompensa del cerebro. Las experiencias religiosas también lo pueden activar, según señala el estudio de los científicos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Utah. Esto fue publicado en la revista Social Neuroscience. El circuito de recompensa es un grupo de estructuras neuronales de nuestro cerebro relacionadas con el deseo, el placer y el refuerzo positivo. En concreto, los investigadores se propusieron determinar qué redes neuronales intervienen en la representación de los sentimientos espirituales, y para ello eligieron a un grupo de devotos religiosos a los que los sometió a una serie de estímulos espirituales. Seleccionó un total de 19 sujetos, 7 mujeres y 12 hombres, cuyo cerebro fue monitorizado mientras realizaban diversas tareas como visualizar videos sobre su iglesia, escuchar las citas de diversos líderes religiosos, rezar, leer pasajes bíblicos o recibir otros estímulos audiovisuales. El método aplicado para el análisis fue el de la técnica de imagen por resonancia nuclear funcional magnética funcional, un procedimiento clínico y de investigación que permite visualizar las regiones cerebrales que ejecutan una determinada tarea. Los investigadores recopilaron las evaluaciones detalladas de los sentimientos manifestados por los participantes
que identificaron estas emociones como similares a las que sentían durante una sesión del culto. Describían sensaciones de paz, de calor e incluso llegaban a llorar de emoción en algunos casos. Cuando se les indicó que pensaran en un Salvador, en estar con familias eternamente y las recompensas celestiales, sus cerebros y cuerpos dieron una respuesta física. Basándose en las imágenes, los científicos descubrieron que los sentimientos espirituales intensos se asocian con la activación del núcleo accumbens, un grupo de neuronas del encéfalo a las que se le atribuye una función importante en el placer y en el sistema de recompensa. El pico de intensidad iba acompañado de un mayor ritmo cardíaco, respiratorio, más las imágenes que se podían ver en la resonador. Aparte de las redes neuronales ligadas al sistema de recompensa, también se descubrió que los sentimientos espirituales se asocian a la corteza prefrontal media, una zona cerebral que se activa por acciones relacionadas con valoraciones, juicios y razonamiento moral, y otras regiones del cerebro asociadas a la atención focalizada. Investigaciones realizadas por otros expertos muestran que el cerebro responde de manera diferente ante prácticas contemplativas y de meditación, que son características de algunas religiones orientales. Hay diferencias y similitudes en nuestros resultados, y los estudios sobre meditación, pero en ambos casos muestran que el papel que tienen las regiones cerebrales asociadas con la atención. Jesús dijo que todo lo que Él nos ha hablado es para que su gozo esté en nosotros y nuestro gozo pueda ser todo un hecho. Sin duda, hay relación directa entre la conexión con Dios, el placer que esto genera y a la vez un estado de recompensa que el cerebro lo detecta como gozo. Que la ciencia demuestre qué es lo que se activa en nuestro cerebro no significa que la experiencia religiosa sea un hecho neurológico, sino que Dios y su palabra generan un hecho neurológico que sin duda es placentero y recompensa la búsqueda del Ser Supremo. Te animo a experimentar ese placer, que es eterno, porque Dios es eterno. Con mucho placer llegamos, queridos amigos, otra vez ante este micrófono, que es el recurso por el cual podemos también tener el honor de llegar a su audiencia para compartir juntos un trocito más de la Biblia, de ese maravilloso libro que nunca envejece, que nunca pasa de moda, la palabra de Dios, y es al mismo tiempo nuestro alimento espiritual. Espero por la gracia de Dios que esté usted bien, su familia, usted que acostumbra a estar con nosotros periódicamente en nuestro programa Revelación. Le ruego a Dios que me lo bendiga, me la bendiga, y que sea hoy un día de victoria espiritual, de felicidad, de gozo, de triunfo, de éxito en todo lo que usted emprenda. El tema a tratar en nuestros pocos minutos tiene que ver con una de las historias que Jesús presentó ilustrando verdades importantes del reino de Dios. Le conocemos por el nombre de parábolas. Una parábola, conocemos, es una ilustración de un hecho que pudo o no haber ocurrido. Es como si el autor dijera, bueno, pues supongamos que, y entonces se ilustra. Es como si ahora yo les dijera a ustedes, voy a hablarles a ustedes de la cortesía. Bueno, supongamos que una dama va caminando por la calle y un caballero se acerca. ¿Se dan cuenta? Es tan solo como una ilustración para aclarar una verdad que se quiere presentar. Jesús usó muchas parábolas y estas parábolas eran ilustrativas y las usaba él con los recursos que tenía al alcance. Fácilmente Jesús miraba un campo sembrado de trigo y a todos aquellos que le seguían para recibir
la bendición de sus palabras. Él le decía: el reino de los cielos es semejante a un campo sembrado de trigo, o el sembrador que salió a sembrar y echó la semilla, o tal vez habiendo allí amas de casa. Él decía: el reino de los cielos es semejante a aquella mujer que preparó la masa para hacer el pan y le echó una medida de levadura, y así por el estilo, porque Jesús era un maestro práctico. Él usaba el método inductivo, que es el método pedagógico más efectivo que hay, ya que hace que el alumno pueda desarrollar mejores respuestas. Ahora bien, la parábola que hoy vamos a analizar es la conocida como la parábola del buen samaritano. Pero creo que esta parábola es una excepción a la regla, porque se entiende por una serie de conclusiones que han hecho los eruditos que no era simplemente una ilustración, sino un evento que había ocurrido, un hecho real que había ocurrido recientemente en las inmediaciones de Jerusalén. Y Jesús la toma, esta experiencia, y la convierte en una ilustración para mostrar lo que es el verdadero amor a otra persona, al prójimo. Y él presenta lo que en el libro de San Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, del 25 en adelante, se expone. Y dice así: he aquí un intérprete de la ley, un abogado, se le acercó a Jesús y le dijo, para probarlo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Noten que no era una pregunta sincera, era con el fin de probarlo o quizá de hacerlo caer en una trampa. Y él le dijo, miren ustedes cómo Jesús le responde: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? He aquí que le responde diciendo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús: bien has respondido. Pues bien, haz esto y vivirás. Si quieres ser salvo, pues haz eso que tú dices que sabes. Ahora notas, mi querido radio oyente, como que toda esta gente sabían mucho de la letra, sabían mucho de la escritura, o como conocían, pero la pregunta es, ¿se estaba practicando? Yo pienso que eso nos puede pasar también a nosotros. Tal vez leemos la Biblia, creemos que conocemos mucho de religión, puedo tener en mi iglesia mucha actividad, yo estoy al frente de tal o más cual comisión, yo estoy encargado de este ministerio o del otro, pero la pregunta es, no es lo que yo digo, no es lo que yo he aprendido, lo que memorizo. ¿Acaso estoy yo cumpliendo con todo lo que Dios quiere que haga? ¿Amo a mi prójimo como a mí mismo? ¿Cómo es que me atrevo a decir que amo a Dios a quien nunca he visto y no amo a mi prójimo a quien he visto, como dice la palabra? Ahora, Jesús le está dando a este hombre y a nosotros una gran lección. Por eso dice aquí Jesús entonces, pero él queriendo justificarse, refiriéndose al intérprete de la ley, le dice: Señor, ¿quién es mi prójimo? Bueno, esta pregunta nos parece medio tonta a nosotros, pero no piense usted que era así en los tiempos en que se encontró Jesús con este hombre, porque había una creencia de que no todo el mundo era prójimo de uno. Por ejemplo, los ricos eran prójimos de los ricos. Los pobres eran prójimos de los pobres. Los judíos solamente tenían por prójimo a los judíos, mientras que uno que era un gentil o un pagano que no era del pueblo de Israel no era mirado como un prójimo. Este es un cualquiera, ese no es mi prójimo. ¿Qué quiso Jesús enseñar con esto? Y ahora viene acá este individuo que creía que sabía mucho de la ley de Dios y le dice: ¿y quién es mi prójimo? Y para asombro de él, Jesús le cuenta una historia que muy probablemente había acabado de ocurrir
Y esto daba una lección tremenda cuando dice aquí entonces, respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de allí, de ese lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó a un mesón, a un hospedaje y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, unas monedas, dinero, y le dio al hombre a cargo del mesón o del hospedaje y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y ahora Jesús mira a este hombre que quiere atramparlo y le dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Y este hombre, que era un judío celoso, no quiso ni siquiera mancharse la boca al decir samaritano, y le dijo, el que usó de misericordia con él, ese es el prójimo. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Gloria a Dios. Retomando el pasaje, nota esto, el hombre que viene por el camino que va de Jerusalén a Jericó, bien conocemos nosotros la carretera que actualmente conectan estas 2 ciudades, cuando aquellos eran caminos desiertos que eran propicios a bandas de ladrones que se escondían en los recodos del camino y asaltaban a los viandantes, a los transeúntes que iban solos. Aquel hombre era un judío que iba a algún lugar de Jericó o de Jerusalén. Él iba por el camino. Cuando lo asaltan, lo golpean, lo dejan por muerto, le quitan todas sus propiedades, lo dejan prácticamente desnudo, muriéndose, y huyen los bandidos. Pero luego pasa por allí un sacerdote, un religioso, una persona que iba a los deberes del templo. Cuando ve a aquel hombre en el suelo, y él se da de lado y sigue, no lo toca, tal vez hasta se justifica. Bueno, yo soy un sacerdote, yo no me puedo manchar con la sangre de un hombre moribundo porque a mí no se me permite hacer eso. Se lavó la conciencia y siguió. Y era un judío como él, que era judío también. Así que al poco rato pasó un ministro del templo, no era sacerdote, pero era como decir un diácono, un acólito, una persona que servía en el servicio. Y cuando vio al hombre, razonó de la misma forma, con todo lo religioso que era, siguió el camino. Sin embargo, al poco rato pasó allí, con un burrito, tal vez una cabalgadura, un hombre, pero este hombre era diferente. Este hombre no era judío como el que estaba en desgracia, tirado en el suelo. Este hombre era un samaritano. La gente de Samaria era mirada con desdén y hasta con asco por los judíos, porque consideraban que eran el resultado de una raza mezclada, como en efecto era, porque la gente de Samaria habían sido judíos que se habían casado y mezclado con paganos, con asirios. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, que aquellos hombres o aquellas personas eran consideradas como despectivas. Una persona samaritana era considerada menos que una persona normal, por lo tanto no podía ser mi prójimo. Entonces, dice la historia que aquel samaritano vio al pobre judío en esa desgracia y fue movido a misericordia. Yo me pregunto qué hubiera pasado si los papeles se hubieran invertido. Si el que hubiera estado en el suelo moribundo hubiera sido el samaritano
¿qué hubiera hecho el judío si pasó por allí? Lo más probable es que dice, este está bajo la condenación de Dios, déjalo ahí que se muera. Sin embargo, el samaritano, aunque estaba despreciado y pudo haber dicho, bueno, este otro que se muera allí, tuvo misericordia, lo tomó en sus brazos, vendó sus heridas, le echó un antiséptico que era el que había en ese tiempo, vino y aceite, lo subió al vehículo que llevaba, que era su cabalgadura, y él decidió seguir a pie y lo llevó a un lugar, no habían hospitales en ese tiempo, sino que lo llevó a un hospedaje, lo cuidó al punto que él dejó todo el programa que tenía, no siguió camino, porque él quizás tenía apuro de llegar a donde iba, pero dijo, no, este hombre merece que lo cuide, no tiene a nadie. Así que él se quedó, lo cuidó, y al momento de irse, como todavía el enfermo no se recuperaba, le pagó por adelantado al hombre del hospedaje y dijo, cuídalo, dale comida, aliméntalo, ten con cuidado de él, y si cuando yo regrese has gastado más de lo que te dejé, yo te lo voy a pagar. ¿Quién hace eso? Solamente una persona que tenga amor genuino, que ame de verdad. Mis queridos amigos, ¿qué ejemplo nos dio este pagano? ¿Qué ejemplo nos dio este pobre hombre que era una lacra social mal mirado? Yo creo que nosotros debemos pensar eso. ¿Es que acaso tenemos compasión con todo el mundo? Con la gente que tiene necesidad. A veces hay que tener cuidado en un mundo tan terrible como este, que una dama vaya guiando su automóvil por una carretera y haya alguien pidiendo que lo lleve. Yo le aconsejo a las damas que debemos ser prudentes también. Pero si acaso vamos varios, si usted ve que puede ayudar a una persona que se le fue el aire a una de sus gomas del automóvil, de sus neumáticos, podemos llegar y hacerlo. Yo he tenido experiencia de poder ayudar a alguien así y luego darme cuenta que Dios me guió para hacer algo correcto. Mis amigos, yo creo que si fuéramos un poco más atentos en este mundo, podríamos lograr muchas más bendiciones. El tema de hoy nos enseña que el prójimo no es el que es de nuestro mismo grado social o de nuestro mismo nivel o es alguien de nuestra propia nacionalidad. El prójimo es todo aquel que necesite nuestra ayuda. El Señor nos dice que amemos a Dios sobre todo, pero que a nuestro prójimo lo amemos como a nosotros mismos. Que Dios nos ayude a traer a este mundo hoy, en este día, un poco más de sabor, que traiga a la gente a la mente el sentido de la verdad, de que todavía existe gente que ama a los demás. Que Dios te bendiga. Cuando de Jerusalén yo me ausentaba, camino de Jericó allí me esperaba. Los aliados de Satán que en el camino me golpearon, me dejaron malherido, pero un buen samaritano tuvo compasión de mí, con su vino y con su aceite me curaba. Pero un buen samaritano tuvo compasión de mí, con su vino y con su aceite me curaba. Mientras en aquel lugar yo me encontraba, un levita me miró y no le importaba. Un sacerdote que por el lugar pasaba se apartó de mí, pues se contaminaba. Pero un buen samaritano tuvo compasión de mí, con su vino y con su aceite me curaba. Pero un buen samaritano tuvo compasión de mí, con su vino y con su
el buen samaritano tuvo compasión de mí, con su vino y con su aceite me ha curado. Esta puede ser tu historia, fiel hermano. Satanás con el pecado te ha golpeado. Puede ser que en quien confías te ha fallado, pero Jesucristo siempre está a tu lado. Cristo el buen samaritano tuvo compasión de mí, con su vino y con su aceite me ha curado. Cristo el buen samaritano. Amigos queridos, qué lástima que el reloj no se detiene para seguir escuchando más y más de este precioso mensaje. Agradecemos al pastor Rolando de los Ríos por su participación y lo esperamos nuevamente muy pronto. Para la próxima semana estará con nosotros otro gran expositor de la Santa Palabra de Dios. Me refiero al pastor Homero Salazar. Él nos trae el tema titulado La semilla de mostaza, parábola que la encontramos en Mateo 13:31. Aquí los esperamos a todos, no falten. Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa, la próxima semana, a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.